este video veremos el tema de la inferencia. La inferencia es el proceso mental mediante el cual nosotros llegamos a una conclusión a partir de cierta información. Otra manera de decirlo es que la inferencia es aquello que nosotros hacemos cuando recibimos información y con ella llegamos a una conclusión. Tal vez se entienda más si vemos qué es la inferencia en la vida cotidiana, porque en nuestra vida cotidiana nosotros usamos constantemente la inferencia. De hecho, es muy difícil evitar hacer inferencias, pero para ver ejemplos concretos veremos cuando nosotros queremos salir y no sabemos si va a llover o no va a llover, porque pues eso determina de cierta manera cómo vamos a ir vestidos o qué vamos a llevar, ya sea en la mochila o en la mano o en algún tipo de bolsa o bolso. Entonces, si salimos y vemos que el cielo se ve así como en esta foto de la parte superior derecha, pues lo que nosotros pensaremos es va a llover. ¿Por qué? Porque vemos que las nubes están cargadas de, bueno, como se le dice, están cargadas de agua porque están muy oscuras, hay una gran condensación de vapor y cuando pasa eso nosotros hemos aprendido que pues va a llover, ¿no? Y como va a llover, entonces nosotros elegimos llevar alguna sombrilla, llevar alguna chamarra, llevar algún suéter, pero la cuestión aquí es que al nosotros salir y ver esto y recibir la información de las nubes están muy oscuras, contrastándola con lo que nosotros ya conocemos, que es que las nubes que están muy oscuras están a punto de provocar la lluvia, fue lo que nos permitió llegar a esa conclusión. Este es un ejemplo de cómo al recibir cierta información del exterior nos provoca un proceso mental en el cual llegamos a una conclusión. Otra forma de ver la diferencia en la vida cotidiana es cuando usamos un semáforo. El semáforo, como todos sabemos, tiene tres luces, la luz verde, la luz amarilla y la luz roja. Estas luces nos determinan cierto comportamiento que debe seguir la gente y que por lo tanto nosotros podemos ciertamente confiar. Por ejemplo, si el semáforo está en verde y es un semáforo como el que muestro aquí, porque hay semáforos para peatones y hay semáforos para coches, pero este es un semáforo de coches o del tránsito, ¿no? Vehicular. Entonces, en el semáforo de la luz verde, cuando está la luz verde, nosotros entendemos que los carros van a avanzar, porque esa es la indicación que da el semáforo. Verde significa que los carros pueden pasar. Y cuando vemos que pasa de verde a amarillo, nosotros llegamos a la inferencia ya inconsciente, porque ya la tenemos muy bien, muy profunda en nuestra mente, pero cuando ya pasa amarillo nosotros sabemos que el siguiente instante va a pasar a rojo, y eso va a querer decir que nosotros vamos a poder cruzar la calle, porque los carros se van a detener. Evidentemente vamos a voltear y ver si los carros se van a parar o no, ¿verdad? Porque lamentablemente no todos respetan el semáforo como se debe. Hay que tener cuidado para pasar por el camino de cebra, porque muchas veces los vehículos invaden, pero aquí lo importante es que el semáforo lo que nos da es una información sobre cómo va a comportarse el tránsito vehicular, el tráfico vehicular, y, y con esa información nosotros vamos a llegar a ciertas conclusiones que nos va a determinar si cruzamos la calle o no cruzamos la calle. En estos dos ejemplos lo que vemos es que la información nos lleva a ciertas conclusiones, y ese proceso es lo que llamamos inferencia. Ahora bien, la inferencia en lógica
vamos a ver en específico dos clases de inferencia. Y bueno, más que nada, primero, la inferencia en lógica se va a ocupar en los argumentos. Como ya vimos en un tema anterior, los argumentos están compuestos de premisas y están compuestos de conclusiones, y las premisas dan un apoyo a la conclusión. Este apoyo es lo que es la inferencia, es lo que vamos a ver. El primer ejemplo de inferencia en lógica vamos a verlo a través de este argumento. Esto es una premisa. Si voy de viaje, necesito tener dinero. Si necesito tener dinero, tengo que trabajar. Por lo cual podemos llegar a la conclusión que por lo tanto, si voy a viajar, tengo que trabajar. Aquí lo que vemos es que tenemos que las premisas son dos condicionales, que podemos eliminar la parte de necesito tener dinero, porque si voy a viajar implica que necesito tener dinero, y necesitar tener dinero implica tener que trabajar, por lo cual podemos simplemente concluir que el argumento con el condicional de si voy a viajar, que es el antecedente del primer condicional, tengo que trabajar, que es el consecuente del segundo condicional. Este argumento es deductivo. ¿Por qué es deductivo? Porque de alguna manera la conclusión la hemos sacado de las premisas y no hemos agregado nada más. También podemos entender a la inferencia deductiva como la que va de lo universal a lo particular, en este caso, o del universal a lo universal, porque aquí vemos que estos dos condicionales son universales. Si voy a viajar, necesito tener dinero. Si necesito tener dinero, tengo que trabajar. No está planteando una situación precisa o particular, sino solo está diciendo la generalidad de estos dos condicionales y simplemente los une. El ejemplo más común, que también aquí luego se suele ver que también es deductivo, es el de Sócrates. Bueno, todos los hombres son mortales, es la primera premisa. La segunda premisa es Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Es ahí como vemos que del universal de todos los hombres son mortales, llegamos a la conclusión de que Sócrates es mortal porque Sócrates es un caso de los hombres, y entonces como ya sabemos que todos son mortales, entonces Sócrates también es mortal. Ahí es como luego también se puede ver más claro que el deductivo va del universal a lo particular. El otro ejemplo que traigo es el de el siguiente. Las premisas son: el auto de Pablo es de metal. Esa es una. La otra es: el auto del maestro es de metal. Y la tercera premisa sería: el carro de mi tía es de metal. Con esa información llego a la conclusión de todos los carros son de metal. Y este es un argumento que usa una inferencia inductiva. ¿Por qué es inductiva? Porque la podemos entender como lo contrario de lo deductivo. Les decía que lo deductivo va de lo universal a lo particular, como en este argumento, en este argumento va de lo universal a lo universal, o en el argumento que les decía de todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, pues va del universal al particular, y el inductivo va de lo particular a lo universal. ¿Por qué de lo particular? Porque comenzamos hablando de autos precisos, no cualquier auto, sino el auto de Pablo, y sabemos que es de metal. Y también hablamos del auto del maestro y sabemos que es de metal. Y estamos hablando del carro de mi tía y entonces sabemos que es de metal. Y entonces nosotros llegamos a la conclusión de que todos los carros son de metal. ¿Qué problema o qué circunstancia hay con los argumentos inductivos que son falibles? Es decir, pueden no ser verdad. Puede que toda nuestra vida nos hemos topado con autos de metal, pero pues bueno, nosotros sabemos que no todos los carros son de metal. Algunos carros pueden ser hechos de plástico, aunque sean de juguete.
Y eso nos llevaría a que este argumento puede que esté equivocado, ¿verdad? Aquí la cuestión no es si está equivocado o no. La cuestión aquí es qué clase de inferencia usamos a la hora de apoyar este argumento. Y lo que hacemos es, a partir de eh, particulares, sostener una conclusión general y lo hacemos mediante una inferencia inductiva. Estos son los dos grandes tipos de inferencias en lógica. Evidentemente existen otros tipos de inferencia. Otros tipos de inferencia puede ser la abductiva. La inferencia abductiva es aquella que nosotros nos encontramos con una conclusión y tenemos que saber cómo es que eso fue posible. Esta pasa mucho más en el ámbito de la vida cotidiana. Si nosotros vamos caminando y encontramos un billete en el suelo, esa es la conclusión. Hay un billete en el suelo. ¿Cómo es posible que un billete esté en el suelo? Pues pensamos que lo más evidente sería que a alguien se le cayó el billete, ¿verdad? Porque la premisa de el billete simplemente apareció de la nada ahí en la calle, pues no suele ser la mejor de las explicaciones a ello, sino que lo más normal es que se le haya caído a alguien. Ese proceso mental que seguimos de ver un billete en el suelo a pensar que se le ha caído a alguien es también un proceso inferencial, pero es un proceso abductivo. También podemos tener inferencias estadísticas. Si 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas y Paco es, bueno, tal vez Paco no es un nombre de un gato, sino Sam. Sam es un gato, por lo tanto hay un 80% de probabilidad de que a Sam le gusten las Whiskas. Esa sería una inferencia estadística. También hay inferencias jurídicas. Un ejemplo de ello sería que Paco tiene derecho a la educación porque el artículo tercero de la Constitución Mexicana de la República Mexicana, de los Estados Unidos mexicanos, perdón, nos dice que todos tenemos derecho a la educación, por lo tanto, Paco tiene derecho a la educación. Este argumento ocupa como base el conocimiento o la liturgia jurídica, los textos de derecho, y por ello y los ocupa para llegar a la conclusión, por eso puede ser considerada una inferencia jurídica. También hay inferencias matemáticas. Si nosotros tenemos el dato de 5 menos 2, nosotros llegamos a la conclusión de que es CRES. Esa es a partir de la información de 5 menos 2, nosotros llegamos a la conclusión de que CRES. En general hay muchos tipos de inferencia, también hay la inferencia difusa para a veces aplicada a computación cuántica o a física cuántica en general. En fin, para acabar, quiero mostrarles esta situación. No sé si conozcan a este personaje, se llama Mafalda, y vemos que en la primera viñeta, en el primer cuadro, pues va caminando por la calle sin más. En el segundo cuadro vemos que está encontrando que hay agua saliendo de una banqueta. Y entonces lo primero que hace Mafalda es poner la mano hacia arriba, como esperando que cayera lluvia. Y no cae lluvia. Entonces Mafalda se pregunta, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es que este charco está en la calle? ¿Y ustedes qué piensan? Pausen el video y piensen cuál puede ser una razón. Esperamos que lo hayan pausado y hayan pensado ya sus hipótesis. A mí alguna que se me ocurre es, pues alguien tiene una fuga en su servicio del agua, tal vez alguien se le regó un tinaco, tal vez se desbordó un río por X o Y razón de una presa y tal vez está inundando la ciudad. O bueno, a alguien se le rompió su alberca desinflable, también puede ser una razón. Pues bueno, la verdadera razón fue que
Es el primer día de clases y hay muchos niños llorando. Muchas gracias y este fue el tema de la inferencia.